Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Les saluda hoy Fénix Azul, dándoles la bienvenida a un video en el que hablaremos del avance de la humanidad en la rueda de la evolución, junto a los elementales. Titulado Mensaje Pleyadiano. Avanzando hacia el hombre sabio. Las semillas estelares son las almas, no las personalidades. Esto debe ser entendido y asimilado. Colocar la visión desde el ego, en todo es el alma humana que, después de reencarnar muchas veces, ha despertado de su sueño dentro de la matriz álmica o cuerpo causal, y ha nacido como un pensador de la vida. Cuando el ego toma encarnación nace así, en la faceta material de la existencia, la persona humana, la cual posee un cuerpo físico etérico, un cuerpo astral o emocional y una mente cerebral capaz de pensar en forma concreta y abstracta. Cuando el ser humano aprende a pensar de manera abstracta, a conceptualizar y a sintetizar conocimientos, se puede decir que está en contacto con su ego en el cuerpo causal. Como este cuerpo, el causal, está construido con materia de los subplanos superiores del plano mental, y como las abstracciones del pensamiento se generan también en la región superior de la mente, entonces podemos afirmar que una forma segura de conexión álmica es el camino del conocimiento, a través del discernimiento. El ser humano promedio es, en la actualidad, un ser con luz mental en proceso de desarrollo, a mitad de camino, entre el reino del deseo, el instinto, y el reino de la sabiduría. Cuando decimos a mitad de camino, nos referimos a que ha despertado, hasta cierto nivel, algunas facultades del intelecto, pero que quedan despertar otras. El intelecto posee grados o niveles de desarrollo, y el hombre promedio está en la mitad de esas posibilidades. Sin embargo, existe un grupo de egos, encarnados y no encarnados, que totalizan un 15% de la humanidad, que han avanzado más que el grado mediano. Estos son los pensadores precursores de investigaciones y descubrimientos en diversas áreas del desarrollo humano. Ellos son la luz del progreso en la raza humana. Todo el que ha podido profundizar, filosóficamente, en las esencias de la existencia, volcándolo luego en ciencia, arte, psicología, pertenece a este 15% de egos. Estos son los pensadores de la raza, y conjuntamente conforman una fuerza de impulso hacia el progreso en todas las áreas de la vida. El gran Dharma espiritual encarna así en este grupo de egos, capaces de dar sus vidas, por la labor dármica. Los egos pensadores, son los grandes impulsores del progreso de la vida humana, pero al hablar de pensadores no nos referimos a lo que se entiende en su mundo por pensar. La mayoría de los humanos llaman pensar, a verbalizar palabras en sus mentes cerebrales, que son la mayoría de las veces reproducciones mecánicas de trasfondos de creencias sostenidas por la cultura tradicional de familias, naciones y pueblos. Por lo tanto, lo que llaman habitualmente pensar es repetir, reproducir mecánicamente. Pero pensar es, para nosotros que vemos, pensamos y existimos en el plano de las almas, algo muy diferente. Pensar es razonar hondamente, como primera medida, sin dar por sabido nada. Y el segundo escalón del verdadero pensar es reflexionar. La reflexión es la flexión continua sobre un asunto, con espacios meditativos de contemplación. Mientras en la razón se suceden pensamientos, a través de una lógica, la reflexión va más allá, ya que ingresan ingredientes propios del mundo del sentir y se sopesan situaciones y asuntos que con la sola razón no se podrían dilucidar. La reflexión puede comenzar como un discurso mental razonado, pero en un estado avanzado, el discurso cesa y la mente entra en un estado de silencio contemplativo.
Al llegar a ese estado el pensador no está inactivo, como alguien podría suponer, sino todo lo contrario. En ese silencio contemplativo el pensador, el ego en la región álmica, está en estado de profunda actividad, buscando en la superconciencia las respuestas que busca. La reflexión profunda es meditación, y se relaciona a la intuición o razón pura, cuando el ego llega a descubrir por la vía interna la esencia de la verdad de lo que busca. Cuando el gran pensador encuentra la respuesta, la misma es transmitida, o bien, reflejada de alguna manera en el mundo personal del individuo. Es así como puede impactar en el cerebro como enunciado o concepto, o como símbolo, o manifestarse a través de un sueño cuyas propiedades reflejen la verdad hallada, o puede exteriorizarse como un puro sentir, sin que medie pensamiento alguno. Estos son tan solo algunos ejemplos de los tantos como el ego puede comunicar a la personalidad el fruto de su oculta actividad. Lo cierto es que verdaderos pensadores o egos despiertos en el mundo de las almas son un grupo menor de la totalidad de la raza humana. Las almas promedio, que son la mayoría, están en proceso del despertar de ese pensador, y la vía para ese despertar álmico es el ejercicio de las facultades del intelecto, el cual debe tornarse cada vez más afinado y profundo. Este mensaje está dirigido a todas las semillas estelares en proceso de ese despertar. Lo dijimos al principio y lo repetimos ahora. Las semillas estelares son las almas, no las personalidades, pero cuando se nace en el plano del alma esto también puede reflejarse en el mundo personal. Cuando progresa, nace el pensador o, como también le podremos llamar, el hombre sabio. El hombre sabio, es el ego que, como semilla estelar ya ha atravesado cierto portal de iniciación. Esta iniciación es la llamada la Gran Transfiguración. Y la razón de este nombre es clara a nivel del alma, porque una vez que el ego pasa de la ignorancia al conocimiento y después de un largo sendero de reflexión y comprensión llega a la sabiduría, ya nunca más es el mismo. Su naturaleza se ha transmutado. Es aquí donde podemos afirmar que el hombre sabio ha nacido, y con él, el gran Dharma espiritual se revela, conduciéndolo por nuevos senderos. Aprendan a reconocerse en camino hacia el despertar de la condición meditativa que los transformará en el hombre sabio interior. Llegar a integrar este cuerpo de conciencias en el plano de las almas, es el destino de muchos seres de luz. Avancen en reflexión. Esto es servicio a la humanidad. No lo duden. Hablamos así porque en los próximos años habrá crisis y deben estar advertidos y preparados. Nosotros solo anunciamos que en el futuro próximo las piezas del tablero tendrán movimientos claves, dentro de lo que es el esquema evolutivo de la Tierra. Su preparación pasa por ser conscientes de su naturaleza divina, y por estar en el mundo, pero sin ser del mundo, es decir, aprender a vivir sin apegos y con conciencia solar. Nuestro aporte es a sus almas. Estar preparados siempre, a cada instante. Si renovados son a cada instante, nada más necesitan. Aprendan a vivir en la armonía del presente, a ser plenos en el ahora. No puede hacerlo quien vive en el pasado, o en el futuro. Y todo ello es estado mental, psicológico, de ignorancia. Deberán profundizar en esto, porque es la clave de su liberación. Los paradigmas más profundos y existenciales encuentran claridad de resolución en el camino solar hacia la fuente universal. Mientras tanto, es la energía, el combustible que debe mover las voluntades de aquellos hombres que colaboran en la Tierra, como parte de un gran experimento cósmico evolutivo sin precedentes. Todo lo que evoluciona posee vida espiritual y conexión intradimensional con la fuente una. De esa matriz han nacido como incipientes chispas del espíritu, y a ella volverán, pero regresando como portadores de la más rica comprensión divina, verdaderas llamas en lo que hemos llamado sabiduría. La verdadera ignorancia, desde el punto de vista filosófico existencial, es el desconocimiento de la esencia de la vida. El desconocimiento de la esencia primordial de la existencia es debido a que la mente del ser humano está condicionada por espejismos, es decir que se encuentra en un estado de sugestión y autohipnosis. La mente del hombre, lejos de estar en conexión y armonía con las esencias, está amoldada a conocimientos falsos basados principalmente en el dictado de sus 5 órganos sensoriales de percepción.
La mente humana se ha cristalizado, en virtud de su conexión con la percepción de los objetos materiales, y además ha sumado a la superficial impresión de sus sentidos la ilusión producida por las ondas astrales de fantásticas imaginaciones influidas por el miedo y la violencia que viven en su ancestral mente instintiva. La mente instintiva es la parte subconsciente de la psiquis humana, es decir, lo que se halla por debajo o por detrás, en sentido figurado, de la conciencia. El subconsciente es la zona de la mente donde se guarda, como en un gran archivo, todas las experiencias infrahumanas, es decir, el gran antepasado remoto del hombre, antes de que el humano fuese humano. La mente subconsciente es el almacén del conocimiento instintivo, y en esta área de la mente viven elementales, espíritus de la naturaleza. Entidades etéreas, no visibles ordinariamente al ojo humano, que constituyen las fuerzas de la naturaleza. En el mundo físico se los puede clasificar en elementales del aire, silfos, del agua, ondinas, de la tierra, gnomos, y del fuego, salamandras. Pero existen elementales en cada plano mundo de la existencia. En el mundo astral, por ejemplo, existe el elemental del deseo, es la substancia sin la cual el ser humano no podría desear ni sentir. Elemental que el hombre deberá superar y trascender a medida que se eleve en conciencia a regiones superiores. En el plano mental, existen elementales que son la esencia material del pensamiento. Es decir que, sin los elementales de la mente, no sería posible pensar. Los elementales de la mente han tenido un natural entrenamiento durante la evolución del ser humano, y es por ello que en su subconsciente estas entidades tienen cierta sabiduría de experiencia, sabiduría elemental, y están siempre trabajando en el subconsciente del hombre, con el material que éste les entrega desde el nivel consciente. Son capaces de obedecer a la voluntad consciente del ser humano, pero todavía el hombre en general, ignorante de su constitución interna, no conoce los aliados que lleva dentro de sí mismo, y al no prestarles atención, deja que esas fuerzas actúen sin control ni dirección. Como dijimos, la mente subconsciente puede ser, y lo es en muchos casos, una gran aliada del ser humano. Cuando se está en búsqueda de la resolución de algún problema, la mente subconsciente trabaja sin que el nivel consciente se percate de esa intensa labor, y aporta posibles y creativas soluciones al problema. Pero el ser humano debe antes dar el bosquejo claro del problema al subconsciente, es decir, debe ocuparse de tener el problema a resolver muy claro en su mente, al igual que concentrada claridad en su intención y propósito. Si es capaz de tener esas cualidades de concentración y claridad consciente, las cuales no todos los humanos poseen, ocurre que cuando la mente consciente olvida el problema, es decir, se relaja, o simplemente el ser humano se va a dormir, al despertar al día siguiente encuentra en su mente consciente la solución. El problema ha sido resuelto sin que aparentemente ningún esfuerzo se hubiese realizado. En verdad que sí hubo mucha energía puesta en actividad, pero no en el nivel del pensamiento consciente, sino en el nivel subconsciente. En este nivel las fuerzas elementales han trabajado durante la noche, o durante el tiempo de relajación del nivel consciente, y han resuelto el problema. Este fue un simple bosquejo explicativo de cómo la mente subconsciente puede convertirse muchas veces en un verdadero aliado para el hombre. Pero volviendo al tema principal de este mensaje y centrándonos así en el espejismo, diremos que la mente subconsciente, además de poder ser una aliada para los hombres que consciente o inconscientemente han aprendido a servirse de ella, puede ser también una enemiga de la voluntad humana, porque en el nivel subconsciente se encuentran los instintos más bajos del pasado humano animal, sostenidos por elementales de esa vibración, y es en esa parte del subconsciente donde existen los temores ancestrales que se manifiestan comúnmente como varios tipos de fobias, en el inconsciente colectivo, como así también los mecanismos reflejos de ataque y defensa que conllevan carga de violencia. Cuando el intelecto comenzó a funcionar, surgiendo así los códigos de civilidad y moralidad impuestos por las nuevas costumbres y creencias, el instinto ancestral quedó replegado a lo que hoy llamamos subconsciente. Por ahora las energías solares movilizan la estructura vibracional etérica, astral y mental en el planeta, y todo sigue un proceso de purga natural, lo cual culminará en una gran y definitiva limpieza de todo aquello que se resistió al proceso. Ser conscientes de estos temas, es de fundamental importancia para no resistir la purificación y los consecuentes síntomas.
Estar en armonía, durante el proceso de cambios vibracionales es lo necesario. Que el conocimiento y la sabiduría los acompañe, les desea el vuelo del Fénix. Suscríbete y comparte.